Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Art y Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy estamos muy felices porque tenemos el honor de entrevistar al escritor peruano Julio Goycochea. Esperemos que nuestro invitado nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabemos las confidencias en el tiempo de nuestro invitado Julio Goycochea. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Bien. Como es preámbulo, antes de iniciar con las preguntas a nuestro invitado, voy a leer una biografía, ¿no? La biografía de Julio, para que tengan conocimiento los que nos están viendo en estos momentos, ¿no? Acerca de su biografía, ¿no? De su carrera literaria. Julio Goycochea Zamora, ganador del concurso Vanguardia Literaria Cajamarquina 2019 con la novela Morir por la Patria, la misma que quedó finalista en la 7ª Bienal de Novela Premio Copé, es mención honrosa en el concurso Vanguardista Literaria Cajamarquina 2018 con la obra Presagios de un mal día. Es finalista en el 8º concurso internacional de la novela infantil Altazor 2021 con la novela Yeyu, y finalista del 10º Bienal del Cuento Infantil Himna 2022 con su cuento Algo que cayó del cielo. Es autor del libro infantil Ítala en el país de la nube blanca, de la novela El rigor de mis desdichas. La felicidad está en otra parte, y su más reciente obra infantil Machín, el monito que adivinaba la suerte. Bien, voy a iniciar con la pregunta. Cuéntanos, Julio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes del lugar donde naciste, no? Gracias, Jonathan, por hacerme esa pregunta. Mi infancia fue muy bonita, muy divertida, porque yo nací en una comunidad cerca de Celendín, y fue muy divertida porque me dio mucha oportunidad para poder leer. Te digo esto porque tenía una maestra que me enseñaba multigrados, y entonces seguramente para no interrumpirlo para que enseñe a otros grados, me ponía muchos libros para yo entretenerme. Y entonces esos libros me llamó muchísimo la atención en esa corta infancia. De las ilustraciones, sobre todo, me llamaban la atención. Entonces fue ahí donde despertó mi curiosidad por los libros y por saber más de qué pasaría si un niño vuela, si podría volar o no, y muchas cosas que puede imaginar si un niño al agarrar un libro, ¿no? Entonces, cuando me preguntas sobre mi infancia, me acuerdo de eso porque fue divertida para mí, sobre todo. Bien, entonces esta inclinación por escribir libros, ¿no? Dedicados pues al infante, a los niños, ya bueno, se podría decir que viene desde la infancia, ¿no? Por esa imaginación, porque hay un dicho, ¿no? Que dice todos tenemos un niño dentro, y el escritor, creo yo, el autor que escribe pues libros, novelas o cuentos para niños, ¿no? Siempre tiene ese niño que tiene dentro suyo como para que pueda salir a inspirarse, ¿no? En este caso. La otra pregunta sería, para ser más precisos y concisos respecto a esta pregunta, ¿desde cuándo y cómo nace exactamente tu pasión por la escritura, ¿no? La cual tú dices, quiero escribir, quiero ser escritor, ¿no? O, ¿cómo fue esa iniciación de Julio? En realidad fue, como te digo, como todo escritor, ¿no? Primero lee, y para que leas primero te nace alguna curiosidad, ¿no? Por los libros, alguna pasión que despierta inconscientemente, diría yo,
puede ser en la escuela, en cualquier momento que quizás alguien te motiva o te regala un libro y despierta esa curiosidad en los libros, ¿no? Entonces, de ahí parte de una persona que el amor, la pasión por los libros, la lectura te motiva mucho y bueno, después yo creo que el siguiente paso de leer es escribir, ¿no? Y eso ha sido siempre mi vida desde pequeño, ¿no? Leer, y hasta que llegó un momento que, bueno, me puse a escribir y he tenido por años mis escritos ahí y sigo escribiendo hasta ahora, ¿no? Pero la cosa es que la pasión de escribir nace después de la pasión de leer. Bien, ¿quiénes fueron esos primeros autores que tú llegaste a leer, en la cual tú te identificaste para iniciar ¿no? en este mundo de la escritura? Esos primeros autores en la cual reflejó en ti para decir que tú también quisieras ser como ellos, escribir como ellos, ¿no? ¿Quiénes fueron esos escritores? Uh-huh. Bueno, desde niño recuerdo mucho que, como te digo, en la escuela la maestra me daba muchos libros. En ese tiempo me acuerdo que me daba muchos libros de Escuela Nueva. Hay unos libros clásicos, ¿no? Que hasta hoy en día ya no existe ese libro. Y después me dio había en mi casa también, a mi padre le gustaban mucho los libros, le gustaba leer, pero obviamente en esos años, en esos tiempos, no era promovido la lectura, ni siquiera las escuelas tenían libros, ¿no? Entonces mi padre curioseaba y compraba cada vez que podía libros y música, y entonces compró un libro, o en mi casa hubo un libro de los hermanos Grimm, creo, unos cuentos, y entonces nació ahí mi pasión por leer, curiosear en los libros, las ilustraciones, como te digo, mucho me llamó la atención a mí las ilustraciones, ¿no? O sea, cuando veía ilustraciones me despertaba la imaginación y me hacía volar, ¿no? Viajar en mi imaginación. Si será cierto o no será cierto y qué tan real es, ¿no? Entonces, esa curiosidad se fue madurando en mí y bueno, poco a poco, ya cuando más adolescente, entonces ya agarraba otro tipo de libros, ¿no? Pero en mi infancia fue esos libros, y La Caperucita Roja, todos esos cuentos, me acuerdo, ¿no? El Rey León, creo que el Rey León, no me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, pero la cosa que había trataba sobre el león, y esas curiosidades ya fue despertando más, y bueno, cuando ya era adolescente, donde más veo ya con más, de otra manera, cuando vas leyendo y vas creciendo, de otra manera ves la lectura, es cuando, bueno, a mí me pasó, ¿no? Cuando llegó a mis manos los libros de Arguedas, ¿no? De José María Arguedas. A mí, leer esos libros de José María Arguedas a mí me cambió la vida total. Yo diría que es para siempre, ¿no? Porque me motivó mucho a leer, a escribir, y bueno, después ya Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría, esos clásicos de haber leído también. Me acuerdo que leí también Matalachen, ¿no? Mucha, fue impresionante esa obra. Entonces, ahí despertó mi pasión, o quizá mi curiosidad por leer y quizá escribir también, ¿no? Entonces, así, poco a poco ya ha ido ya madurando quizá más en el mundo de esto, que se llama literatura o literario, o pasión por escribir, no sé cómo podemos llamarlo, ¿no? Bien, entonces se puede concluir de que te iniciaste de que quisiste sumergirte en este mundo de la literatura, conociendo las obras de Arguedas, de Ciro Alegría, de López Albújar, ¿no? Y ciertamente Arguedas mencionaba también lo siguiente, ¿no? Que él también le debía de cierta forma a los libros de López Albújar, claro, ¿no? Para iniciarse en el mundo de la literatura, ¿no? Todo es una especie de, ¿no? de inspirarse en otros autores, ¿no? De generación tras generación, ¿no? Bien, por la amplia publicación que tienes tú en la literatura, que hemos podido leer en tu biografía,
y ya que eres un escritor pues que participa de las ferias, participa de presentaciones, ha sido ya reconocido, creo yo, hace poco en la Feria del Libro de Cajamarca, si no me equivoco. Entonces, con esas trayectorias que ya tú llevas, ya estás generando, ya te sabes, ¿no? Encaminándote por este mundo de la literatura, ¿no? A lo que todo escritor quiere, ¿no? Alcanzar. Mi pregunta sería lo siguiente, y tu concepto tuyo como autor que eres, como Julio Goycochea que eres hoy, como autor, porque si bien es cierto, todos sabemos a través de pues la materia de comunicación, pues qué significa la literatura, ¿no? Pero para Julio Goycochea, hoy por hoy, como el autor que es, qué es la literatura para Julio Goycochea, hoy por hoy? Bueno, quizá muchas personas tienen diferentes definiciones, ¿no? Para mí quizá la literatura o la pasión, llamémoslo la pasión de escribir, ¿no? Porque quizá la literatura es un tema amplio, ¿no? Que lo pueden ver muchos los literatos. En este caso no soy literato, soy un apasionado, un lector apasionado y un escritor quizá terco en el oficio. Pero para mí es como un escape, ¿no? Una pasión que no estaría tranquilo si es que no escribo o no leo, ¿no? Entonces siempre para mí es estar contento teniendo un libro en la mano, leyendo o quizá escribiendo o corrigiendo, ¿no? Corrigiendo alguna novela, un cuento que tengo por escribir. Y así, creo que es una pasión que la llevo, ¿no? Entonces, te podría dar muchas definiciones, como te digo, pero creo que eso es un sentimiento que lo llevo. A flor de piel, diría, ¿no? Bien, y así a resumen tuyo como autor de tus libros, ¿cuál crees tú que sería la temática principal que abordas tú siempre en tus cuentos, sobre todo en tus novelas? Creo que nomás publicas más novelas. Uh-huh. ¿Cuál crees tú, cuál es como te diría, ¿no? Por ejemplo, la obsesión de Borges en sus libros era el tiempo, ¿no? Pues era el laberinto. De Mario Vargas Llosa, pues es la política, la dictadura. En caso de Julio, ¿cuál sería en este caso la obsesión de Julio en su narrativa, por ejemplo, de mostrar? Quien tenga quizá, o para mí sería un privilegio, quien pueda leer mis libros, siempre va a encontrar, o siempre me inclinaría, diría de otra manera, es que cuando escribo siempre me gusta ponerle un corte social ante la desigualdad que se ve a diario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, partiendo en la escritura, es que escribo eso, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si me preguntas sobre qué tema o sobre qué, no sé, algún corte que te guste en ese género, me gusta siempre plasmar eso, ¿no? La desigualdad, la desigualdad, creo, ¿no? Entonces me permito a escribir como algo que protesta, ¿no? Entonces, eso trato de plasmar en mis novelas. Entonces, cada quien pueda leer mis novelas va a encontrar ese tema, esos temas que la desigualdad por el más débil o la lucha quizá por tratar de sobresalir en lo que uno quiere hacerlo, ¿no? Claro, es lo que mencionaste al inicio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tus autores, pues que te transformaron a ti para iniciarte en la literatura fue pues Arguedas, Ciro Leite. Claro, justamente ellos tocan estos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente los autores tocan estos temas, ¿no? En caso de los cuentos, por ejemplo, el que toca estos temas, lo que tú mencionas es Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Ramón Ribeiro, ¿no? La temática social, ¿no? La falta, pues, de la aceptación de las personas que vinieron a Lima de provincia y no tuvieron la suerte, pues, de repente cambiar su vida, ¿no? Entonces, probablemente, ¿no? Entonces vamos a encontrar esto, lo que tú acabas de mencionar, esta temática
de la necesidad, de la falta de igualdad, de equidad, que siempre, ¿no? Hoy en día, pues en nuestro país, en nuestra sociedad se puede observar. Bien, entonces, la otra pregunta sería, Julio, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración cuando tú llegas al momento de escribir, por ejemplo? ¿Cuál sería? Por ejemplo, ¿qué autores me inspiran? ¿Algo así? O Claro, o sea, qué es lo que siempre te inspira al momento que tú escribes? Empiezas a escribir tu novela, empiezas a escribir tus cuentos. ¿Cuáles son esas fuentes que llegan a tu mente, a tus ideas, pues, Julio? justamente ese tema, ¿no? O sea, en el corte social, la desigualdad. Por ejemplo, te cuento de manera anecdótica que una vez viajé a Huaraz y nunca había viajado a Huaraz, entonces bajo del autobús y para empezar el clima me impactó mucho porque hacía mucho frío. Entonces era como en 8 o 9 de la noche creo que llegaba. Llegaba a esa hora en plena calle, un hombre maltrataba a una mujer, pero la maltrataba de manera brutal, brutal. Y la mujer simplemente no hacía nada porque quizá en su chip pensaba que era normal. Y esos temas me llama mucho la atención, entonces me impactó al ver ese tema. Entonces, fue ahí donde me inspiró para escribir una novela que se llama La felicidad está en otra parte, ¿no? Entonces, vi el machismo que se da todavía fuera de Lima. Bueno, en Lima también se da, solamente que no queremos verlo, ¿no? Pero en provincia es sumamente más crítico todavía. Pero me metí a defenderlo a la mujer en ese momento, ¿no? El hombre era un energúmeno por ahí que estaba ebrio y la maltrataba de una manera brutal a la mujer. Y, y me pareció, verdad, que es muy aberrante, ¿no? Entonces me metí a defenderlo y el hombre que como que al ver que alguien de su mismo género quizá o de su misma fuerza le iba a contestar de la misma manera, como que se calmó y se hizo el desentendido y se marchó, ¿no? Pero me llamó mucho eso la atención, entonces me impactó en ese sentido, ¿no? Entonces, esos temas me impactan a mí, entonces como persona que puedo quizá plasmar mis ideas, plasmar mis protestas de alguna manera, lo plasmo en mi escritura, ¿no? Entonces, temas así me interesan, por ejemplo, ¿no? Y así, esos temas, no diría que específicamente a un tema, cualquier otro tema, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la naturaleza, si ves la contaminación, ¿por qué no protestar desde tu escritura, ¿no? Y viendo que puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Porque quizá no llegarás a muchos, pero quizá un joven, en algún momento llegarás y esa persona despertará su conciencia en el sentido de que existe, se da y está preparado para que resista o no se vuelva a dar con esa persona que lee, ¿no? Entonces, algo harás, me imagino yo. Algo harás si escribes temas así. Y bueno, eso me permito yo escribir esos temas. Entonces, no es un tema específico, son temas diferentes, pero parto desde el disgusto que yo veo, ¿no? Bien, entonces, una de tus fuentes de inspiración es la calle, ¿no? La calle, las personas que no tienen voces de encontrar la justicia. Diríamos que sí, sí, diríamos que sí, porque como entenderás, toda persona que escribe ve el mundo de otra manera, ¿no? Más curiosidad de otra manera y bueno, quizá tengo esa capacidad de mirar al mundo quizá de otra manera, entonces digo de otra manera en el sentido de que cualquiera puede caminar por ahí y no le interesa, ¿no? Entonces a mí no lo veo de esa manera, me molesta mucho que exista una desigualdad en las maneras justas, ¿no? No tampoco en el abuso, ¿no? Esos temas. Bien, Julio. Juan Carlos Onetti, en una de sus entrevistas, mencionaba de que cuando le preguntaban, ¿para quién escribes o por qué escribes? Y Onetti siempre decía, yo escribo para mí mismo, para mis gustos.
¿no? Escribo para mí. Ujú. Y otros autores, otros escritores, pues tenían otro tipo de opiniones. En tu caso, Julio, cuando tú escribes, ¿piensas en el lector? Diría, en primera, cuando empiezo a escribir, diría que no, ¿ah? Porque escribo lo que me viene en mente, escribo lo que me viene en gana, escribo lo que me apasiona. Y una vez que tengo terminado ese escrito, le doy otra corregida y por ahí, después quizá de la tercera o cuarta corregida, quizá ya pienso en el lector, ¿no? Porque al inicio sí soy un poco egoísta en el sentido de que escribo lo que siento. Entonces plasmo lo que siento hasta donde crea que se puede dar. Y una vez que termino el texto, lo tengo terminado el texto, creo que ya pienso en el lector, en hacerlo más fluido, en hacerlo no aburrido y en hacerlo las ideas más concordantes para que el lector se vea un poco más entretenido también en el texto, ¿no? Creo que ese es mi proceso para ver si desde qué punto de vista escribo. Ajá. Ya que tú, el género que tú estás escribiendo más son novelas, y bueno, cuando se le consultaba a Gabriel García Márquez cómo él escribía sus novelas, él mencionaba lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Cómo él hacía con respecto al título, ¿no? Entonces Gabriel García Márquez mencionaba de que casi todos los títulos de su novela estaban al final de su libro, ¿no? Entonces él siempre acudía a terminar, primero escribir el contenido y esperar el final, ¿no? El retoque final, y de ahí poder sacar su título. Y también mencionaba que Ernest Hemingway, uh-huh, cuando escribía sus novelas, tenía 100 títulos probables para ese libro, 100 títulos, o más de 100 títulos. En caso tuyo, Julio, ¿cómo es? ¿Empiezas por el título o por el contenido? ¿Te cuesta mucho escoger el título? ¿O cómo es en tu caso, Julio? ¿Cómo haces tus novelas? Como te digo, en el proceso de escribir, creo que primero tienes una idea general, ¿no? Para escribir. Crees que si tienes un tema, lo puedes tener años rondando en tu imaginación, en tu mente, y lo tienes ahí dándole vueltas, madurando la idea, quizá buscando el título, o quizá haciendo más apuntes y teniéndolo ahí guardado en el clásico bloc de notas, ahí teniéndolo un buen tiempo, y llega el momento que te pones a escribir, ¿no? Quizá sin pensar más en el título, pero cuando ya va madurando el texto, lo vas construyendo la historia, ya creo que este título debería llevar. Pero eso no es definitivo, al final hasta el último momento antes de que se decida a ser publicada esa obra, siempre estoy apto o pendiente o disponible para poder quizá tener un título adecuado a lo que quiera decir la historia, ¿no? En este caso. Entonces, digamos quizá que al final el título iría al último, ¿no? Pero sí ya cuando tengas bien estructurada la historia, bien armada la novela, ¿no? Creo que está sin audio. Sí, sí, se fue el audio. Bien, ahora pasaremos a hablar de tus libros, ¿no? De tus libros. Y empezaré por preguntarte, bueno, he leído solamente algunos fragmentos que tienes ahí en tu blog, porque no he tenido la oportunidad de leer alguno de tus libros en físico, y he podido, bueno, sacar algunas conclusiones, ¿no? Por los fragmentos y bueno, hay un dicho que dice, ¿no? Que para saber si el libro es bueno, hay que fijarnos en la iniciación y el final, ¿no? Si la iniciación te dice algo y el final te dice algo, uh-huh, esa novela va a dar mucho que hablar, o ese libro va a dar mucho que hablar, ¿no? Esos son, pues,
son dichos de algunos críticos, ¿no? O de los lectores empedernidos, quizás. Pero bien, cuéntame, Julio, ¿cómo nace tu libro Morir por la Patria, ¿no? Bueno, solo una vez vi pues la portada, pues que era algo relacionado con la vida militar y todo, ¿no? Por la portada me pude guiar y por algún fragmento que pude leer que menciona de un personaje, si no me equivoco, que habla para servir a la patria, no sé, algo así, que habla de busca de su DNI. Bueno, es lo que pude leer en el fragmento, ¿no? ¿Cómo nace tu libro? Bueno, sería mejor que tú mismo lo cuentes, ¿no? Porque el título, ¿cómo nace este libro, ¿no? Morir por la patria, Julio. Gracias por preguntarme sobre ese libro. En realidad es un libro que me ha dado mucha alegría, en realidad, y me dio mucha alegría también escribirlo, ¿no? En el sentido digo alegría en el sentido de que me permitió escribir, y vuelvo a lo que te conté, es que yo escribo desde el punto de vista de la protesta. Entonces, yo estuve en la Marina, hice servicio militar en la Marina. Entonces, en los años 90, en esos tiempos donde el país estaba pasando por un proceso crítico, ¿no? En este caso, de que tenía la lucha armada, la lucha interna, ¿no? En este caso. Entonces, yo escribo esa novela en el punto de vista de decirle o de decir al lector qué tan bien hizo el Estado de reclutar a jóvenes en edad frágil, mandarlo a la zona de emergencia y sin haberlo preparado, y después cuando termina todo, dejarlo, ¿no? Simplemente a ver qué haces en tu vida. Entonces, no sé, el lector se daría una respuesta, ¿no? Si después de leer la novela, si hizo bien o no el Estado en ese momento. Porque cuando leas la novela verás que trata sobre, en este caso, Mariano y Gonzalo. Son dos jóvenes que después de terminar el servicio militar se encuentran porque en los primeros meses que fueron reclutados los preparan directamente para que se vayan a la zona de emergencia. Y en la zona de emergencia pasan un montón de peripecias, pues, ¿no? Ya tú sabes, imagínate lo que podría pasar en la zona de emergencia, ¿no? Quizás muchos no se imaginan, pero era a diario enfrentarse con Sendero Luminoso y ver cosas y cosas ahí, ¿no? Y entonces, después que terminas ese servicio militar, estos dos personajes se encuentran y conversan, ¿no? ¿Qué tal les fue en esa vida militar? Si les fue bien o les fue mal, ¿no? Entonces, de eso trata la novela. Claro, se cuentan todo lo que vieron, todo lo que vivieron, ¿no? Todo lo que pasaron, y desde el momento que fueron reclutados, ¿no? Y justamente cuando ellos estuvieron reclutados, fue donde lo capturaron al cabecilla, ¿no? De Sendero Luminoso, y ellos estuvieron en la isla San Lorenzo. Entonces, desde ese momento, su vida cambió para esos jóvenes, ¿no? Entonces, fue crítico. Entonces, de eso trata la novela, y me permitió escribir, como te digo, de manera, en un tema de protesta, ¿no? Para ver si hizo bien, como te digo, si fue bien o mal. Que el lector saque sus propias conclusiones. Ese es mi fin, ¿no? De escribir. Bien, bien. Creo que es una de las temáticas muy poco tocadas por los escritores sobre lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque en su mayoría los escritores he visto pues que han hecho las temáticas del Sendero Luminoso, ¿no? Cómo ocurrió las personas que murieron, o de qué forma pues la Fuerza Armada abusaba pues de los ciudadanos, ¿no? Pero la temática que tú acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, pues creo yo, el Perú pues tuvo una historia muy anecdótica al respecto, porque cuando enviaban pues y eso ocurrió pues en la guerra con Chile, sobre todo en la guerra con Chile, ¿no?
que habían, pues no habían soldados preparados, había ciudadanos que se presentaban y decían yo quiero defender a mi patria, ¿no? Claro, claro, claro. Y luchaban pues no como soldados, ¿no? Sino era como un civil pues que quería amar a su patria. Y lo mismo pasaba en la época que tú estás mencionando, Julio, que el servicio militar era obligatorio, ¿no? Muchacho que estaba pues, deambulando en la calle, desperdiciando su tiempo y era reclutado y llevado, ¿no? Entonces, pero en el fondo no tenía la voluntad de combatir, de luchar o de servir, ¿no? Entonces, no, pero al principio quizás en ese momento era una presa fácil, ¿no? Para combatir, ¿no? En este caso, pues, con la guerra interna, ¿no? Porque hay otros muchachos que tienen la voluntad, ¿no? De ser siempre militares, siempre policías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ya, pues, tienen otro tipo, pues, de pasión, ¿no? Entonces, me supongo yo que lo que quieres decir es esto, ¿no? A ver, que el propio lector saque su propia conclusión, si hizo bien o hizo mal, ¿no? Que estos muchachos sean, pues, enviados ¿no? A esta zona, ¿no? pero ojo que yo no lo digo en el punto de vista de que no quiso, en este caso los personajes no quisieron ir, ¿no? O sea, yo creo que todo joven tiene ese amor por la patria, ¿no? Por el país, que eso se da de manera histórica, ¿no? Pero no es que no hayan querido, es que no hayan podido, simplemente te reclutaban y te llevaban y al final de cabo ni siquiera te preparaban de una manera correcta para que te manden ahí, entonces simplemente eras presa de cañón, ¿no? Entonces, carne de cañón. También, o sea, bueno, en lo personal, como te digo, creo que no fue fácil para quien te habla y para todas las personas que estuvieron ahí. Claro, claro. Sí, estar en ese momento crítico que uno vivía, ¿no? Entonces, no, claro, ojo, no es que no tengas en esa... amor por la patria, solamente es que Claro. quizá no es la edad adecuada de exponer a un joven. Claro, claro. Lo que tú acabas de mencionar sí es cierto, porque en esa época la preparación era rápida. Por ejemplo, en la policía, la policía, por ejemplo, te graduabas en 5 o 6 meses y ya salías a combatir, ¿no? Y en la Fuerza Armada, pues en la Fuerza Armada igual, ¿no? Los muchachos eran instruidos 1 mes, 2 meses y a la pampa, ¿no? Entonces no había pues una buena preparación, ¿no? Entonces, entonces estamos yendo a esta temática principal que de repente trata en tu novela, Morir por la Patria, ¿no? Como dices tú, quizás los muchachos han tenido el ímpetu, la voluntad, ¿no? Quizás claro, hacer algo por su patria, ¿no? Pero había un vacío, que es en este caso la preparación militar, ¿no? Entonces, lamentablemente, por falta de preparación, y creo yo que en la época de Ollanta creo que hubo ese problema que se graduaban en pocos meses y habían policías que fallecían o se mataban entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, se preparaban en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me supongo que esa es la temática o la problemática que has querido exponer de Morir por la Patria. Eso es una buena temática, creo que para algunos escritores o para algunos ¿no? Críticos quizás ha pasado de dejar de percibido, ¿no? Porque la temática era siempre obvia, pues no hablar de terrorismo, ¿no? Cómo era esa lucha, ¿no? Pero bueno, es una temática muy interesante, o sea, invitamos a los... Claro. Yo he leído a muchos autores que escriben desde esos temas, cosa que ni siquiera lo han vivido, ¿no? Entonces lo ven desde lejos, ¿no? Una cosa es vivir, claro. Y otra cosa es mirarlo. Sí. Tienes idea de cómo se vive en ese grupo, ¿no? En esos temas, en eso tienes toda la razón, Julio. Por ejemplo, La ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa lo escribe porque lo vivió, ¿no? Exacto. Lo vivió, él estuvo en esa relevancia, ¿no? De que... Sí. Claro. Porque lo que tú estabas mencionando, por ejemplo, ¿no? De que hoy en día los escritores, no sé, pues que tienen 5 o 6 años de trayectoria quizás, y dicen, no, la novela pues que va a hacer que va a hablar mucho, la temática es de terrorismo, yo quiero el terrorismo, pero nunca combatió, nunca estuvo ahí, quizás nunca estuvo, ni siquiera de repente ha nacido, simplemente se basa en los testimonios, ¿no? Entonces una cosa es uno vivirlo y escribirlo, bueno, es muy distinto, ¿no? Entonces es otra temática, tienes toda la razón. Bien, entonces pasemos a tu otro libro, Julio.
¿Cómo nace tu libro Presagios de un mal día? ¿Por qué ese título? ¿Por qué se te ocurrió ese título? ¿Y qué mensaje has querido dar con este libro, Julio? Presagios de un mal día es el título de un cuento que quedó finalista, no finalista, quedó en tercer puesto, creo, en un concurso que participé en Cajamarca. Entonces, fue la primera vez que concursaba, porque yo tenía o tengo muchos escritos guardados. Entonces, en ese tiempo, el gobierno regional sacó un concurso, ¿no? Entonces, así mandé un cuento, por si acaso, ¿no? Entonces, quedó en tercer puesto el cuento, que fue también merecedor de un premio, ¿no? Pero fue el título de un cuento que mandé. No, que hasta ahora no lo tengo, no lo he publicado, lo tengo ahí guardado, ¿no? Creo que la región lo ha publicado. Y al siguiente año, desde que envió la novela, Morir por la Patria, y eso sí, fue totalmente contundente el jurado, donde de manera unánime lo premiaron, ¿no? Ajá. Bien, entonces, Presagio de un mal día es un cuento, ¿no? No es un Sí, libro. sí, sí, es un cuento, es un cuento. Entonces, hablaremos de tu libro, que creo yo que también ha dado mucho que hablar. E incluso hemos podido publicar para, ¿no?, promocionar la entrevista a un fragmento de esta novela, ¿no?, que me pareció interesante de un inicio. ¿Cómo nace tu libro Yeyu? Por qué ese nombre? ¿Cómo se te ocurre este título? Para mí, bueno, hemos publicado el fragmento, he leído y me ha impactado. Me ha impactado la forma, pues, cómo están vestidos tus personajes, cómo viaja en el autobús, ¿no? El niño, ¿no? Junto a bueno, creo que es su madre. Y me supongo que el personaje, el niño, se llama Yeyu, o si no la madre. Bueno, cuéntanos, ¿por qué Yeyu? ¿Por qué pues, te dedicaste ¿por qué decidiste poner este nombre a este libro? Creo que es libro infantil, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de esto. Es un libro juvenil, una novela juvenil que Yeyu le dicen de cariño al niño, y se embarca en una aventura, en un viaje con su madre de retorno a su tierra. En este caso es en Cajamarca, ¿no? En Chota. Y cuenta el niño todo lo que le pasa en ese trayecto, ¿no? Entonces, obviamente es narrado en tercera persona, pero se trata todo del viaje que le sucede al niño, en este caso con su madre. Y vuelvo al punto de partida de mi tema, es que protesto en el sentido de que un niño, de la manera como viaja, con un padrastro que lo trata mal, y siempre vamos a ver esos temas, ¿no? Que padrastros que maltratan a los hijos, a los niños sobre todo. Y bueno, ese es el tema que planteo, y que convence al jurado también, creo, para que quede finalista en un concurso literario que lo mandé. Ajá. Bien. Bueno, tu siguiente libro, bueno, háblanos de tu siguiente libro, que lleva por título Ítala, en el país de la nube blanca. ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué el título? Ítala en el país de la nube blanca es un libro infantil. Es un libro infantil para niñas, porque el personaje es de una niña, donde le pregunta a su madre si los niños o las niñas pueden volar. Ahora, ¿por qué este tema es que toco? Es que cuando yo era niño, siempre me llamó la atención y veía en las ilustraciones que hay niños que volaban. Entonces, me pregunté siempre, de niño obviamente, ¿no?, si los niños podían volar, y esa idea siempre estuvo en mi mente. Entonces, un día decidí escribir ese cuento, quizá dedicándole a mis hijas, pero en realidad el tema era era eso, de dar un mensaje a las niñas, que si tú te propones en el sueño, en los deseos que tienes, en los anhelos, puedes lograrlo, ¿no? De manera metafórica, si cumples o realizas tus sueños, lo puedes lograr. Y de eso trata el cuento.
Ese es por un tema, por un lado. Por otro lado, el cuento también está basado en un personaje que es una señora, es una Ítala Díaz Rojas, el personaje existe, es una cantante Ujú, en Cajamarca que toca, le gusta mucho, o toca, es un artista en realidad, tiene temas que toca mucho el yarabí. Entonces, ujú, cuando yo escribo, me gusta mucho escribir con temas de que me toque mucho la nostalgia, ¿no? Entonces, ujú. y no solamente esa música, sino todo tipo de música, pero quizá que me acompaña mucho la nostalgia. Y entonces un día dije, ¿por qué no escribir un tema sobre eh, la persona que canta estos temas? Y bueno, nació así el libro, que lo presenté a una editorial y le interesó mucho el tema y lo publicó. Ujú. Ujú. Bien, bien, bien. Entonces podemos ver pues algo real, ¿no? En este libro, bueno, ya que tú hablas de el nombre de la persona, ¿no? Que sí, sí, sí existe, ¿no? Ítala, ¿no? Sí, claro, claro, sí, 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 es ¿Se más, puede, como te se digo, puede decir que ese personaje Ítala es lo mismo que le pasó a la persona que existe o lo has tomado como referencia nada más? no necesariamente. Ella lo tomé como referencia porque su música que toca o que hace la persona, en este caso Ítala Díaz Rojas, tiene mucha nostalgia, como te digo. Ella hace mucha música yarabís, entonces toca esos temas nostálgicos y entonces eso me motivó a tocar ese tema, ¿no? Entonces fue como un referente para tejer la historia que quería decir, en este caso para los niños o las niñas, ¿no? Ujú. Claro, claro. Bien, ahora, bueno, ya en el inicio del programa has tratado de hablarnos de este libro, pero quisiera pues que nos hable, que me hables muy, muy completo, ¿no? Porque creo que es una temática muy interesante hoy en día de la situación social que está pasando el país, de la violencia familiar, del feminicidio y toda esa cosa. Me supongo yo que toca esa temática porque ya lo has mencionado tú ya y tú más Ujú. has mencionado, ¿no? Que has visto pues este enfrentamiento violento contra la mujer. Entonces ya sabes de qué estoy hablando. ¿Cómo nace este libro? Bueno, ya lo has dicho, pero explícalo así un contexto más claro. La felicidad está en otra parte. Explícanos cuál es la temática más que has querido, qué mensaje has querido dar con este libro, Julio. En realidad, el fondo, el mensaje general es, y me gustaría que toda mujer la lea. ¿Por qué? Porque el mensaje, el general es que es violencia de género, ¿no? Porque en este caso, la mujer que es maltratada cree que escapando del tema podría irle mejor, pero sin embargo escapa, va a otro punto, a otro lugar y, y se encuentra con el mismo caso, o sea, repite la historia del maltrato, en este caso el maltrato familiar, el maltrato del machismo, del maltrato físico, en este caso de su pareja, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero dar a entender es que no es que quieras escapar de los problemas, tienes que enfrentar el problema, darte cuenta que la felicidad no está en otra parte, está en ti, en realidad. Y es depende de ti si tú quieres lograrlo, ¿no? Si quieres romper ese círculo vicioso que te puede tocar en tu vida, ¿no? En este caso puede ser niña, niño, o perdón, o adolescente, o hombre o mujer, en este caso, ¿no? Pero sí el tema trata sobre el maltrato o violencia de género en el caso de la mujer, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, muchas o muchos creemos que dejando el problema solucionamos. No es así, es en realidad enfrentar el problema, ser capaz de levantar la cabeza y decir, acá estoy, ¿no? Yo puedo con esto, o voy a enfrentar a este problema.
Porque el personaje en esta novela huye del problema, pero en realidad huye creyendo que la felicidad está en otra parte, pero no está, como te digo, porque repite el mismo patrón. Encuentra otra pareja que la hace lo mismo, hasta peor, ¿no? Es más, hasta intenta matarla, ¿no? En la novela. Y Tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón con lo que tú acabas de decir. Y esto me trae recuerdo a una frase o a un libro, creo que dice Platón: la verdad está en otra parte. Y lo que tú mencionas es lo que tú mencionas es que en la parte de provincia, de la sierra, en la selva, sobre todo en la parte de los Andes, porque bueno, yo nací en la sierra también, igual, en la parte de la sierra, en los Andes. Y esta temática, lo que tú mencionas es real. es común, diría. Es común Para y real, y creo yo que hasta hoy en día, ¿no? Exacto, exacto, porque las Porque al autoridades, parecer, ¿no? claro, al parecer esta temática del machismo todavía no se termina de raíz. ¿Por qué? Si bien es cierto, ¿no? La mujer intentando buscar su felicidad, ¿no? Trata de terminar con uno, con su primer pareja y va con el otro y repite el mismo patrón y repite el mismo patrón. Entonces, tanto así que en algunas ocasiones la mujer ya se crea un chip en su mente diciendo que eso ya es normal, que le peguen es normal, que lo golpeen es normal. ¿Por qué? Porque ha podido experimentar en distintas parejas que ella llegó a tener. Es normal que el hombre le pegue a la mujer. Entonces, y es más, Claro, y creo yo que hace años atrás, cuando la hija mujer se quejaba con la mamá: mamá, me pegó mi marido, está bien, pues, ¿qué algo malo habrás hecho? Tú tienes que sujetarte a lo que tu marido te dice. Entonces, o sea que la mamá le aconseja diciendo que estaba bien, ¿no? Y entonces quiere decir que la mamá de la mamá, la abuela, pues ha estado en peores condiciones, no podía ni hablar o no podía verle la cara al marido, ¿no? El marido era como una especie de patrón, de jefe, ¿no? Entonces, eso creo yo, me supongo que este libro debe ser muy importante para leerlo, ¿no? La felicidad está en otra parte, es una temática muy actual, que hasta hoy en día no termina, no acaba, ¿no? Las familias provincianas que han venido acá a Lima y están viviendo en los conos, le sigue sucediendo lo mismo, pues, ¿no? Le sigue sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque son mujeres que de repente no han acabado ni la primaria ni la secundaria, están con hijos. Entonces, ¿qué dicen? No, mi felicidad es aferrarme a un hombre que me trata así, es lo normal. Entonces, es una temática actual, y creo yo que este libro de la felicidad en toda parte, tu libro, debería darle quizás mucha relevancia, ¿no? Y tú lo has dicho, deberían leerlo también las mujeres para que se den cuenta, pues, que en algún momento dado, si no lo corta de raíz esta problemática de la violencia familiar, no lo va a poder hacer. No es evadir y decir que la felicidad está en otra parte, ¿no? Eso es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, diría yo que a este libro hay que, pues, no hay que decir que, pues, los lectores lo tomen con mucha importancia, y que tal vez los críticos literarios, pues, lo vean con otra manera, con otra visión. Y para mí, si fuera yo, sería que se recomiende, por ejemplo, al misterio de la mujer, ¿no? ¿Para qué? Para que esos libros sean, pues, fomentados en los colegios, ¿no? Libros así se necesitan. ¿Por qué? Porque se crea conciencia, pues, Julio, ¿no? Se crea conciencia. Y la conciencia se genera en la niñez, Julio. No, por ejemplo, con las señoras ya que están en esa edad, ya no lo cambias ya. Es como por decirte, ¿no? La señora ya dice que es católica, y católica va a ser hasta que muera, no lo vas a cambiar porque ella sea católica. En cambio, pues si tú generas ya conciencia de que es niña, de que es muchacha, lo vas a poder hacer, vas a poder hacer algo, ¿no? Entonces hay que verlo con un buen punto de vista este libro, hay que leerlo, hay que analizarlo muy bien, y creo que debe ser muy recomendable. Bien, ahora hablando de otro libro, Julio, que también creo que es un libro con temática infantil, y que es tu último libro, si no me equivoco, que has publicado: Machín, el monito que adivinaba la suerte. Háblanos de este libro, cómo nace este libro, por qué el título. Permíteme quizá para cerrar la historia que quería terminar diciéndote sobre el libro el último libro que tocamos, con La felicidad está en otra parte, es que esa tara que se da
en el interior del país es vergonzoso para nosotros los hombres, ¿no? Entonces, cosa que no se debería repetir, no se debería permitir tampoco, ¿no? Y cuando creamos o creo que la mejor arma en esta sociedad es no repetir el patrón y la mejor arma es educar a nuestras hijas, ¿no? Para que ellas piensen distinto, de otra manera, para que rompa ese círculo vicioso que se da, que se repite, y eso no se debe permitir. Entonces, desde el punto de vista de la lectura, quizá uno quiero llegar al quien lo pueda leer, es que lo lea y vea que existe, que se da y que no se debe permitir. Entonces, gracias, mejor que me hayas permitido cerrar esa idea. Uh-huh. Y en cuanto al libro de Machín el Monito que leí a la suerte, es un libro también que me ha dado mucha alegría porque ha sido premiado por el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Este libro ha tenido, participé en un concurso literario que promueve el Ministerio de Cultura y quedó en el 3er puesto. Entonces fue premiado la novela, y es una novela juvenil, y se ha publicado, en este caso, una editorial, Astrágalo, se interesó y lo publicó, y ya el libro está en las librerías, lo puedes encontrar en cualquier feria. Y también parto el tema del corte social de protesta, que yo cuando era niño, mi madre recuerdo que me llevó a una feria que se da en las provincias, ¿no? Una fiesta patronal. Y yo veía un monito, un hombre que tenía un monito que tenía unos tickets en un cajón, y cuando tú le dabas un dinero, en este caso al hombre, el hombre abría el cajón y el monito te daba un ticket, un papelito. Y ahí supuestamente te predestinaba algo de la suerte, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención a mí cuando era niño. Como te digo, siempre fui curioso, me preguntaba el porqué de las cosas. Entonces yo dije, oye, ¿será cierto que un mono te diga tu suerte? Y esa idea siempre estuvo en mi mente, ¿no? Entonces, llegó un momento donde quizás se dio la historia, el momento para escribirlo, es que cuando pude ver que el tráfico de animales, que los animales silvestres no son mascotas, los animales deben estar en su hábitat. Entonces pude escribir en esta novelita desde el punto de vista de concientizar quizá a los niños que los animales no son mascotas, en este caso los animales silvestres, ¿no? Entonces, y para los adultos es que no se debe traficar con un animal, porque el hecho de sacarlo de su hábitat sufre mucho, se desorienta mucho, y no porque es un animalito crea que no tiene sentimientos, en el sentido de que totalmente se desadapta y no se debería permitir ese tipo de tara, de problemática que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, ese tema trata la novela, en este caso novela juvenil, y como te digo, fue premiada. Quizá eso le cautivó al jurado y le dio 3er puesto a la novela. En este caso fue el 2023 que ganó. Ya que tú desarrollas más esta temática juvenil e infantil, cuéntanos tu experiencia de crear cuentos y novelas sobre esta temática, ¿no? Infantil y juvenil. ¿Cómo así te has inclinado a desarrollar más esta temática hoy por hoy? ¿Lo haces por cuestión tuya como escritor que quieres también llegar al grupo infantil y juvenil? ¿O crees que ese género tiene más lectores? O sea, ¿cuál es la idea con que tú desarrollas este género? ¿Con qué idea lo haces? ¿Con qué intención? Con intención quizá de llegar a los jóvenes, para que, si en los jóvenes se debe trabajar más, ¿no?, que en los adultos, quizá esos temas le puede concientizar a un joven, y creo que es la mejor manera de poder llegar a un joven y decirle, mira, esto es una problemática y entérate o prepárate, no sé, o saca tus propias conclusiones, ¿no? O vuélvete crítico, no sé, porque recuerda que leer nos vuelve un poco a ver el mundo de otra manera, ¿no? Nos ayuda a entender quizá
problemáticas que se puede dar en nuestro país o en el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, escribo para jóvenes, pero obviamente influenciado quizá por autores grandes, quizá como Salinger, o en este caso, por ejemplo, leí mucho Moby Dick, ¿no? Y La Isla del Tesoro, libros que son clásicos y te ayudan a escribir, a escribir, a verlo al punto a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, te puedes permitir escribir para jóvenes también, ¿no? Es un tema quizá complejo para muchos, pero porque escribir para jóvenes es un poco, es distinto todo escribir para adultos, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado a los temas que tocas, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho. Por ejemplo, leí, no sé si tú has leído La cabaña del tío Tom. Sí, 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 es un libro muy conocido. Es una novela clásica de una norteamericana. Uh-huh. Es una novela, cuando yo la leí, totalmente me cambió el chip, mi manera de pensar, porque trata sobre la venta de esclavos en esos años, ¿no? En el siglo XIX, XVIII, que se daba en Europa y venía a América, en Estados Unidos. Entonces, y justamente trata de un niño, ¿no? Un niño que al escuchar que lo van a vender, escapa con su madre, ¿no? Entonces, me impactó mucho eso y entonces trato yo de tocar esos temas de corte social para los jóvenes, para los niños, en este caso. Bien. Y de todos estos libros que hemos hablado, Julio, ¿cuál de tus libros te ha dado más satisfacción? Es una pregunta difícil que me haces porque creo que todos me han dado una satisfacción de escribirlo. Por ahí empezaría diciendo que escribir es para mí una satisfacción porque, como te digo, escribo lo que siento, lo que quiero decir. Entonces, el haberlo escrito ya es una satisfacción para mí. El hecho de que haya tenido premios o no las novelas o las novelas juveniles o los cuentos, ya creo que son como una consecuencia de lo que escribes, ¿no? Entonces, diría que no tengo ninguna preferencia por ningún libro, pero para mí que son todos importantes, todos son iguales y bueno, que lo juzgue quien lo lee, ¿no? Ajá. Yo creo que no podría decirlo eso. Bien, se dice que Gabriel García Márquez, para escribir Cien años de soledad, se encerró por varios meses sin salir de su casa. Mario Vargas Llosa igual, ¿no? Se encerraba para escribir su novela por meses. Pero Cortázar mencionaba que era un escritor no tan disciplinado, porque escribía pues en cualquier momento. ¿Cómo es tu caso, Julio? ¿Eres un escritor disciplinado o escribes en cualquier momento cuando se te presenta la inspiración? ¿Cómo es tu caso, Julio? Depende de qué estás escribiendo, también diría, porque por ejemplo si quieres escribir un tema qué sé yo, por ejemplo histórico, tienes que investigar mucho, ¿no? Entonces, aparte de que tengas inspiración, también tienes que tener, en este caso, motivación para poder plantear los temas, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, yo leo todos los días y escribo todos los días. Poco o mucho, pero lo hago. Porque es como que si no lo hago, me siento como que no estuviera haciendo nada en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dedico a eso, a escribir y escribo todo lo que puedo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te fue en la venta de tus libros? ¿Crees que el escritor pueda vivir de la literatura en el país? Depende cómo lo ves también en este punto de vista. Si te dedicas a escribir y publicarlo tú mismo, creo que puedes vivir tranquilo en el sentido de que tú mismo lo vendes, ¿no? Te puedes meter a ferias, no sé, puntos de donde se promueve mucho la venta de libros. En lo personal,
no me dedico a vender libros en este caso. Los publico y quizá lo distribuyo o hay alguien quien lo vende y bueno, no me quita el sueño tanto de... No pienso mucho, cuando escribo no pienso mucho en vender. Escribo más con el punto de vista de que para mí sentirme bien escribiendo, ¿no? Ahora, si me dices si vivo o no vivo de la escritura, no lo sé. No vivo yo de la venta de mis libros, en este caso, ¿no? Pero sí me da mucha satisfacción de escribir, ¿no? De leer. Ahora, no sé, pues es un oficio terco, diría yo, un terco oficio de poder seguir dándole donde no ves nada de recompensa en este caso, pero creo que he tenido suerte, gracias a Dios he tenido suerte que muchos libros me han dado así buenas recompensas en este caso, ¿no? ¿Cuál es la cita o frase de un autor que siempre lo llevas presente, lo tienes presente o que te haya cautivado mucho? No me he puesto a pensar en eso. Leo muchos autores, pero quizá no me pongo más, me entretengo más en la lectura, en lo que me quiere contar, en este caso, ¿no? Y no tengo ninguna cita que me impacte totalmente de un lector, ¿no? En este caso. Casi siempre, o usualmente, en algunas ferias o en algunas reuniones de escritores, hablan sobre este mito. ¿Qué opinas de los concursos literarios en el país? Bueno, algunos predominantes o sobresalientes. ¿Crees que solo es para impulsar a un grupo selecto de escritores o tan solo esto es un mito y no tiene nada que ver con esto? ¿Qué opinas tú al respecto, Julio? Yo creo que es un mito eso, porque quien te habla ha sido ganador de varios premios y mira, no soy un genio. Entonces lo envío y vamos a ver qué pasa y quizá el jurado le gustó y ya, porque acuérdate que el jurado son distintos jurados en distintos concursos, entonces el hecho de que tú mandes tu historia puede ser una buena historia, pero si no le gusta al jurado, simplemente no le da por ganador en este caso, ¿no? O puede ser quizá una historia no tan buena y el jurado cree que debería ganar. No lo sé. Nunca me he metido en ese tipo detrás de la cortina, en este caso, de cómo suceden los concursos o el jurado. Pero diría que sí se da en el Perú. Debería darse más, debería haber más concursos. El Ministerio de Cultura últimamente promueve mucho eso, bastante, diría. Está haciendo bien desde el punto de vista de la literatura, cosa que antes no se hacía, por eso trato de hacerlo, de recalcar eso, ¿no? Cosa que antes ni existía siquiera eso. Entonces, pensemos porque antes no había siquiera ni Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, quizá ahora están haciendo ya de otra manera y promueve eso, entonces vuelvo a la pregunta que me haces, creo que es un mito porque así como yo cualquiera puede ganar un premio, ¿no? Y obviamente hay muchos capos que ganan, por ejemplo el COPE, ¿no? Que tiene mucha discrepancia también en el COPE, pero bueno, al final es un jurado que da el edicto y sabrán por qué lo hacen, ¿no? ¿Cómo te consideras, Julio? ¿Creyente, agnóstico, ateo o formas parte de una religión? Quizá creyente en este caso, ¿no? Creo que existe un ser divino que puede crear este universo, ¿no? Y por lo menos tenemos el deber de cuidarlo, ¿no? Bien. Y Julio, en el ámbito político, ¿cómo te consideras? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro, anarquista? No me gusta la política en lo personal, porque yo trato de ser muy crítico hasta conmigo mismo y verdad que hablar de política no me pone de buen humor.
Entonces, prefiero leer, escribir. No veo televisión, yo. En mi casa, tenemos televisora y no es que no tengamos, tenemos un buen televisor, pero poco se enciende el televisor. Preferimos estar entretenidos en otra cosa. En lo personal, leer, escribir. Y mis hijas, leer también, creo. Creo que siempre ahí están entretenidas. Vemos poco televisión. Entonces, no veo muchas noticias, porque imagínate por las noticias que ves en el país, ¿no? Con cosas que los canales que ni siquiera valen la pena verlo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer cosas que al final no te ayuden en nada, al contrario, te perjudican, ¿no? Entonces, evitamos esas cosas, ¿no? Eso no significa que yo esté desconectado de la política o de lo que sucede en mi país, al contrario, ¿no? Pero trato de no involucrarme mucho sabiendo que no hacen bien las cosas, ¿no? Mejor lo evito. Bueno, si dentro de acá de unos meses quizás es una suposición, no me digas que no va a pasar, porque puede pasar, puede suceder. Por la temática que tú haces, pues, ¿no? De la violencia familiar, por la temática infantil. Si eres reconocido por los libros que estás haciendo, por el Palacio de Gobierno, o en el Congreso de la República, el actual, o el mismo Ministerio de la Mujer, ¿tú irías a recoger ese reconocimiento? ¿Te harías presente, por ejemplo, en Palacio de Gobierno o el Congreso? No lo sé, quizá creo que no se daría en este momento, para empezar. Segundo, partiendo de que los políticos leen poco, entonces no creo que llegue a un político un libro que yo escriba, ¿no? Por ahí. Bueno, estamos suponiendo en el hipotético caso que se te diera, y la pregunta es muy puntual: ¿irías o no irías a recoger? Eso es todo. Depende cómo lo veas, porque por ejemplo, si yo participo viéndolo desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, sí fui porque el libro participó en un concurso literario, entonces fui al reconocimiento, pero si veo que te usan como de manera para la pantalla o para la foto, no creo que iría. Esto te lo digo porque casi la mayoría de los escritores, bueno, que están en contra del gobierno actual, del Congreso actual y de todo el gobierno actual, pues no quieren estar ligados para nada o recibir nada de esto, ¿no? Ellos se quiere que esto ya termine, ya acabe, porque el país está entrando en una crisis total, y aparte pues por las muertes que ocurrieron en las marchas y todas esas cosas. Pero bueno, es la opinión de cada escritor, ¿no? Y en este caso, pues, el lector, ¿no? Saca sus propias conclusiones, ¿no? Porque hay algunos escritores que, por ejemplo, así abiertamente en Facebook han dicho, ¿no? Este gobierno me apesta, ¿no? Este gobierno actual no me gusta, el Congreso no me gusta, pero sin embargo se ha visto que estos mismos escritores que critican al Congreso, que critican al gobierno, han ido a recoger diplomas, han ido a recoger reconocimientos de congresistas, pues. Entonces, ahí hay una contradicción por parte de ellos, ¿no? Dicen una cosa y con la actitud hacen otra cosa, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Entonces, tú bien sabes, Julio, que a través, pues, de la historia literaria, pues cada escritor tiene, pues, su posición política, ¿no? Entonces ya se dice que el escritor, pues, muere con esa idea, ¿no? O no cambia, ¿no? Tú bien sabes que, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, pues, tiene esa problemática, lo acompaña hasta hoy en día, ¿no? Su cambio de posición política o su opinión política, pues, ¿no? En este caso. Bueno, esa es la pregunta por eso que te la hago, ¿no? Porque, y además, pues, esta entrevista queda grabada por Julio, entonces, no, de acá 5 a 10 años, de repente estás, ¿no? En esa pose de estos autores grandes, y dicen, no, pero Julio en ese momento dijo que no, era izquierdista, y ahora porque es derecha, ¿no? Entonces, cada lector o cada crítico saca su propia conclusión, ¿no? Claro, bien. Claro. Bien. No, yo creo que no es que esté en contra del gobierno, en este caso, en el gobierno actual, no es que esté en contra ni a favor, no.
yo creo que si ves que tu país le va mal, desde el punto de vista de uno mismo debería hacer porque este país cambie, ¿no? En este caso, si haces, siendo un buen ciudadano basta, ¿no? Siendo, quizá escribiendo para que de manera en tu literatura llegue de manera protestante para que los jóvenes se concienticen o vean que la problemática existe. Eso es también poner como un granito de arena en este caso, ¿no? Sabemos que nuestro país ha sufrido, pues no solamente el actual, viene esto de décadas y décadas y años que viene con esto. Entonces, nosotros como lectores sabemos cuál es la problemática que tiene este país, que es, que, no sé, pues que tendría que haber una manera radical para que esto cambie. Y creo que, no sé si cambiaría, porque muchos lo han intentado y no han logrado, no sigue siendo como una lacra, ¿no? Pero no lo sé, desde el punto de vista de uno, si queremos que nuestro país cambie, podemos cambiar nosotros mismos y eso va generando impacto en nuestros hijos y en todos los que nos rodean. Entonces, desde ese punto de vista lo veo que deberíamos hacer nosotros mismos para que nuestra patria cambie, ¿no? Sí, teniendo en cuenta y conocimiento de una de las temáticas de tu libro, que es la violencia contra la mujer, y tú teniendo conocimiento, teniendo también conocimiento a través de la historia de cómo fue, pues, a través sobre todo la historia de nuestro país y a nivel mundial, la historia que impactó, que causó el feminismo a nivel mundial y nacional. Para ti, Julio, ¿tú qué opinas tú del feminismo actual? ¿Crees que está yendo en buena dirección, está evolucionando el feminismo actual o se quedó nada más atrapado en la historia, en el tiempo? ¿Qué opinas tú del feminismo actual, Julio? Mira, para que, si tú quieres que cambie algo tienes que hacer, ¿no? Porque si simplemente lo miras y lo de lado y te haces la vista gorda, no sé, pues, ¿no? Seguirá el problema ahí. Pero si quieres que cambie, como te digo, las personas que ven eso, bueno, algo pensarán hacer o algo lograrán hacerlo, ¿no? En este caso, yo no soy quien para juzgar o decir si está bien o está mal lo que hacen ellos, no lo sé. No lo sé, en este caso, como te digo, si a mí me impactó ese tipo de temas que vi, que pude ser testigo de una violencia de género, trato de escribir para que se enteren las personas que no vieron que existe eso, que se da eso y bueno, que es una problemática en nuestro país o nuestra sociedad que debería cambiar, ¿no? Para que las personas se identifiquen como feministas, no lo sé, ya son problemas de cada uno y a mí no me afecta en nada, que simplemente todos somos libres de hacer lo que deseamos cambiar o que cambien, lo que creemos, ¿no? Entonces, creo que cada uno es libre de hacer lo que le parezca y dentro de los buenos modales, dentro de las reglas que nuestra sociedad permite y ya, o sea, verdad que no, ni siquiera me he puesto a pensar en el sentido de que o está bien o está mal en el sentido, ¿no? Como te digo, si quieres que esto cambie, algo tenemos que construir o algo tenemos que iniciar que cambie, ¿no? Pero tú estás de acuerdo con que el actual grupo de los feministas, por ejemplo, protesten desnudándose, protesten que su cuerpo es una protesta, pero en una oportunidad una escritora dijo que mujeres, si ustedes saben lo que valen, tienen que hacer una protesta ideológica, ¿no? Con la mente, con las ideas, con la razón, con el conocimiento, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ¿qué opinas? Por ejemplo, actualmente, pues, en el meeting, en la huelga, ¿no? Hay mujeres que se desnudan y dicen, no, que viva el feminismo, ¿no? Que en este caso, ¿tú qué opinión te haces al respecto, por ejemplo? ¿Es lo adecuado?
sigues diciendo, no, ellos ya, o sea, lo que tú mencionaste adelante, ¿no? Dices, ¿no? No, yo respeto cómo ellos vean su punto de vista, no se respetan. O también, o estás a favor de esto, ¿qué opinas al respecto? Mira, no estoy a favor ni en contra. Las personas que quieran quizá ganar pantalla, ganar cámaras para que su tema sea relevante, bueno, se visten o se desvisten, ¿no? Yo no puedo juzgarlo de esa manera, de mal o bien, no puedo catalogar. Pero sí estoy consciente de que para que esto no se repita, para romper el eslabón, una mujer en este país se debe educar. Se debe educar de verdad para que esto cambie y no se permita los maltratos que se dan en el sentido. Porque el machismo se da, pues, ¿no? Sí, y créeme que el machismo se da. La mujer permite eso, en este caso la madre, ¿no? La madre cría al hijo diciéndole que tú no puedes hacer esto y la mujer sí. Entonces es una tara pues, que nos viene aplastando de años, ¿no? Entonces quizá las personas que protestan buscan una forma de llamar la atención, ¿no? Entonces, como te digo, no estoy ni a favor ni en contra y ellos verán la forma de llegar, de impactar, qué sé yo. Entonces, Sí, pero sí estoy convencido de que para que por lo menos sepas defenderte, debes educarte en este caso. Sí, tienes toda la razón, porque alguien dijo por ahí que el Perú es un país en evolución, no es un país evolucionado. Y no por algo, pues nos denominan país tercermundista, porque la cultura, la educación, pues están precaria, ¿no? Entonces, a todo esto, a un país con una cultura precaria, con una educación precaria, y que de repente no lee mucho, como algunos de repente otros países de repente que hay por ahí, añádele a esto, ¿no? Este fanatismo, no sé, algunas cosas que de repente nacen de la misma política, ¿no? De la misma entidad, y entonces tratan de desequilibrar más aún, ¿no? A la sociedad, ¿no? En este caso, ¿no? Hoy en día, pues, por ejemplo, por la exageración tan desatinada, pues algunos no están de acuerdo con todo esto, ¿no? Pero bien, somos un país en evolución, no estamos evolucionando, entonces la tarea de todo escritor, de todo docente, catedrático, ¿no? Y sobre todo el escritor, porque es el que hace libros así como para que fomente la razón, el conocimiento, ¿no? Es esto, ¿no? Combatir a través, ¿no? De sus propias ideas en los libros, ¿no? Y se espera llegar, ¿no? En este caso. ¿Y qué opinas tú del lenguaje inclusivo, Julio? Que también es otra temática muy controversial, ¿no? De cómo se habla, cómo se denomina, y se quiere, ¿no? Que este lenguaje inclusivo sea incluido, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? No sé si tú has hablado del término cuerpa, munda, ¿no? Que dicen que no, ya no debe ser el género masculino, ya se debe llamar como género femenino, ¿no? A ese lenguaje inclusivo, por ejemplo, me refiero. ¿Qué opinas de esto? Mira, es un tema también controversial. De que la persona quiera decir o quiera expresarse, cada uno es libre de lo que quiera pensar o quiera expresar, es libre. Ahora, de que tú te veas influenciado, ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, en lo personal, no me veo influenciado de eso. Yo estoy convencido de que existe dos géneros y ya. O sea, tampoco puedo juzgar. Que se dé, bueno, tampoco soy radical, ¿no? En el sentido de que no se dé tampoco, ¿no? Pero todo nace por uno mismo si es que quieres que esto mejore. Entonces, construirse uno mismo, estás preparado para cualquier tipo de presión que venga, que no está contra tu parecer, en este caso, ¿no? Eso no significa que yo esté en contra, como te digo. Cada uno es libre de protestar o de hacer o de plantear temas como este tema que a veces he visto que muchos escritores o muchas personas son radicales diciendo, pero no se da, no debe de ir a darse, o es que malogras el idioma y todo esto. Sí, pues, tienes razón, ¿no? Pero, ¿qué haces si se da? ¿Qué haces si existe? O sea, ¿qué puedes hacer? Tienes que ser tolerante en este caso, ¿no? Entonces, tampoco puedes ser radical y eliminarlos a esas personas, ¿no?
o decirle simplemente no, o dejarlo, que ignorarlo. Yo no creo que es la manera correcta. Entonces, pero crees tú que la temática del lenguaje inclusivo, en todo caso, si es que en algún momento sea aceptado, forme parte de la evolución del lenguaje, se forme parte de la evolución de la palabra? no lo sé realmente, no lo sé, pero en lo personal, por ejemplo, no escribo así, no escribiría así, y quizá en mis hijas tampoco permitiría en el sentido de que escriban eso, porque ellas son conscientes, y no es que exija, ojo, o solamente que son conscientes, y como te digo, cuanto más preparas a una persona, creo que lo ve de otra manera, ¿no? Entonces, Ujú. se vuelve más fuerte ante la presión Bien, social que se puede dar, ¿no? claro. Entonces, el hecho de que planteen grupos de este caso de géneros, que esto y que lo otro, no lo sé, ¿no? O sea, que planteen, que lo den, que lo hagan o que lo digan, pero en lo personal no me afectaría en nada, como te digo, ¿no? Porque no asumiría esos cambios, simplemente, y ya. Otra de las temáticas que también se ha podido encontrar en tu libro y tú mismo lo has mencionado es respecto al maltrato animal. Hace unos meses, si no me equivoco, en Colombia se ha prohibido a través de sus leyes del Congreso la corrida de toros en el país, en su país. ¿Qué opinas tú al respecto? Si es que se Mira, planteara acá, si es que se planteara esa ley de la prohibición de la corrida de toros acá en nuestro Perú, ¿tú estarías en favor o en contra? Porque, bueno, tú has mencionado que también eres de Cajamarca, en algunos otros sitios, departamentos del Perú, todavía esta tradición es lo normal, ¿no? Y tú lo has podido leer en su libro de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Arguedas, ¿no? También creo que le gustaba participar de este tipo de eventos. Claro, en su momento no era tan relevante que digamos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Estás a favor o en contra? ¿O simplemente dices, no, no estoy ni en favor ni en contra, es una tradición, una costumbre que se debe respetar? ¿Qué opinas al respecto, Julio? mira, si lo vemos desde el punto de vista, en este caso, planteándolo sobre lo que tocaba Arguedas, es una cultura en realidad, planteada en nuestro país. Una cultura que ya viene, una cultura milenaria en este caso, ¿no? O sea, en este caso que se ha dado, se da. Yo he sido testigo desde niño, mi madre, mis padres me llevaban a la corrida de toros, y desde muy niño veía esa corrida, cosa que me impactaba negativamente, ¿no? Entonces, nunca pude entender por qué se daba ese tipo de eventos, pero se da, o sea, está tan enraizado en esas provincias o en Cajamarca, es que genera turismo, genera, la economía mueve, y prohibirlo eso, no lo sé qué cambio se daría en este caso, ¿no? Ahora, que me haya impactado negativamente, quizá no significa que esté en contra tampoco, porque tienes que ver, como te digo, afecta mucho esto. Es un tema muy controversial. Pero en lo personal no estoy de acuerdo que se dé ese tipo de maltrato al animal. Entonces, simplemente, ¿cómo hago? Que no asisto. No llevo a mis hijas a ese tipo de eventos y ya. Y entonces yo sé que si no se van, quizás no tendrán esa pasión de irse siempre, entonces, o de no irse, entonces poco les interesará, o poco no le darán mucha importancia a esos temas. Tampoco quiero imponerle, yo nunca les impuse mis ideas en este caso, y simplemente no vamos y ya está, y ellas que saquen sus propias conclusiones. Y así, o sea, el hecho que no me guste o que no me agrade, no significa tampoco que proteste y que esté diciendo esto, que lo otro. No, como te digo, porque es una cultura, y Arguedas toca mucho esos temas, ¿no? Sí, Que sí, él sí. también se había influenciado de esos temas. Entonces, cosa que en Cajamarca es más fuerte todavía, más fuerte. Es, ese tema es muy impactante, mueve mucho a la región. Y como te digo, es un tema
muy controversial, pues, ¿no? Porque muchos también pueden estar a favor y muchos pueden estar en contra, ¿no? Porque el ver, en este caso, el animalito cómo sufre es cruel, ¿no? Verlo cómo muere, de qué manera muere, ¿no? Entonces, no sé, pues Claro, el porque es, complejo del complejo de humano que tiene ese complejo tan controversial de que no se puede entender de que con el porque, sufrimiento tiene satisfacción, ¿no? Entonces, pero complejo. claro, tú mencionabas de que un animal silvestre no puede ser una mascota o no puede Claro. formar parte, pues, de ser de un trabajo para el hombre. Pero yo te diría, pues, en nada se diferencia, pues, pues el mono, la tortuga, pues, de la vaca, pues, ¿no? Pues, al fin y al cabo son animales, ¿no? Y lo único que separaría, pues, es la tradición y la costumbre que el mismo hombre se ha impuesto, pues, a través de la historia, diciendo que es lo normal, es lo costumbre, que normal se puede matar al toro, se puede sacrificar al toro, hacer sufrir al toro, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? No hay diferencia al gato y el perro, ¿no? Porque algunos dicen, Claro, no, yo defiendo a mi perro y a mi gato y no me interesa, pues, lo que hagan con el toro, por ejemplo, ¿no? Porque al fin y al cabo el toro siempre ha pasado por ese tipo de peripecias, ¿no? Y punto, se acabó, ¿no? Entonces, no hay una diferencia en ese sentido, ¿no? no, en el sentido, yo sí, como te digo, yo no estoy de acuerdo, te lo dije que no estoy de acuerdo en el sentido de que sufra ese tipo, de esa forma el animal y Ujú, simplemente no voy, no acudo a ese tipo de eventos. claro. No inculco a mis hijos ese tipo de eventos, entonces convencido estoy de que si tú quieres que esto cambie, simplemente parte de ti mismo, ¿no? Entonces Ujú, algo sucederá, ¿no? claro. Y ya, Eh, eh, respeto a las personas que acuden a ese tipo de eventos, que van, que les gusta y esperan. Es más, en mi región esperan mucho ese tipo de fiestas, ¿no? Porque es ujú. Sí, sí, sí. trascendental, ¿no? Cómo Sí. lo celebran, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, cada uno que juzgue de su propia convicción, ¿no? Pero como tú lo mencionaste, ¿no, Julio? Tú decías, yo escribo más juvenil y más infantil porque quiero crear conciencias en los niños y es más fácil de cambiar a un niño que a un adulto. ¿Crees tú Claro. que, por ejemplo, se hagan libros así como el tuyo, por ejemplo, de la corrida de toros, ¿no? Entonces, si esa generación ya empieza a cambiar y la generación ya anterior, que es los padres o los abuelos que dicen que esa es una tradición normal, y los niños empiezan a plantearse esta conducta diferente, ¿tú creo yo que eso ya va a quedar poco a poco, pues, ya alejado de lo normal, ¿no? De la corrida de toros, por ejemplo, ¿no? Ya Exacto. queda con el tiempo, pues, que ya queda olvidado de a pocos, ¿no? ¿Por qué crees tú, Julio, que no se lee mucho en el país? Yo creo que sí se lee en el país. Eso de que no se lee es una mentira, diría eso, porque imagínate, ¿no? Que yo he tenido la suerte de leer y no es que haya acudido y ni que haya tenido dinero, haya acudido a bibliotecas, perdón, a librerías caras que se venden, las clásicas librerías que quizás tú conoces, ¿no? En zonas exclusivas donde los precios son exorbitantes, ¿no? Para mí un paraíso es, por ejemplo, Amazonas, ¿no? O Quilca, donde tú vas y encuentras una maravilla de libros ahí que te puedes cargar, pues, no sé, la cantidad que quieras, 6, 7, cada vez que yo voy vuelvo mínimo 10 libros para leer. Ujú, Y entonces, claro. de que digan que no se lee en el Perú, yo creo que es falso eso. Sí se lee, solamente que quizá no se promueva, en este caso, concursos literarios o quizá no se promueven en las escuelas ese tipo de actividades. Quizás sería Bueno, mejor, ¿no? Pero quizás al porcentaje que tú te refieres es a un pequeño grupo que lee. Y yo te digo por qué no se lee mucho en el país, yo no te digo por qué no se lee en el Perú, sino por qué no se lee mucho. Y al porcentaje que tú te refieres, pues vamos a del 100%, pues ese grupo que va a Amazonas, a las librerías, pues será pues un grupo selecto académico, universitario, que de repente por obligación tiene que leer, ¿no? Pero en este caso, a-
con este avance de la tecnología, por ejemplo, de los celulares, de las computadoras, todo, ¿no? El niño, el adolescente, es muy fácil de caer en esto y ya se aleja de los libros, por ejemplo. Entonces, por eso yo te preguntaba por qué no se leía mucho en el país. Porque, y ahora que tú le dices que es mentira que no se lee en el Perú, bueno, sí tiene razón. Yo, la pregunta no fue tan tajante de decir que no se lee. ¿Por qué no se lee mucho? Es porque hay un cierto grupo que sí lee. Ahora, si tú mencionas que sí se lee, ¿cuántos libros crees que una persona normal, que no sea escritor, docente o académico, tiene que leer en su vida? ¿Cuántos libros crees tú que tiene que leer como para que digas sí, es una persona que lee? En su vida no lo sé, pero en lo personal leo un libro al mes o libro y medio al mes. No, no, ese es en tu caso, pero una persona normal, un ciudadano normal. Mira, que lea 6 libros al año, yo creo que es una persona normal, es suficiente. Una persona que lee. Una Que persona que lee, lee. que algo encontrará, algo te cambiará y algo te concientizará de que cada día él pueda ser un mejor ciudadano, ¿no? Y eso de que los jóvenes no leen, sí leen, yo veo muchos jóvenes que sí leen, ¿no? Yo soy testigo yo tengo una adolescente en mi casa, mi hija, que ella prefiere el libro, se va cada Sí, cierto tiempo a Quilca y claro, cada uno vuelve con su bolsa de libros, ¿no? Entonces, claro, claro, son otros que ella lee, pero leemos, claro. ¿no? O sea, cada uno Esa, debe empezar por nosotros, inculcar también que se debe leer en los claro, jóvenes. claro, esa conducta que tú ves, por ejemplo, en la persona, en esa persona, por ejemplo, no es mínimo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Debería de ser, pues, en forma muy amplia, en forma general, pero es mínimo. Ahora, mi otra pregunta, Julio, es que, por ejemplo, casos como, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Tuvo una problemática controversial por parte de la negación de su hija. Vargas Llosa por su opinión política, ¿no? Que le han excluido totalmente a Vargas Llosa, que bueno, todo lo que ha hecho no sirve para nada. Y bueno, así otras problemáticas que tuvieron los escritores por de repente por un defecto político, una opinión política, un defecto quizás humano de padre, ¿no? Etcétera, o de hombre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Octavio Paz se decía después de que le maltrataba psicológicamente o hasta violentamente a Elena Garro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues salen a reducir ese tipo de casos, ¿no? O que escritor fulano tal le ha engañado a su pareja y es un mal marido, es un mal hombre. Te pregunto lo siguiente, Julio, ¿para ti qué es importante, el autor o su obra? Mm. Yo creo que su obra, porque el autor es ser humano, ¿no? Puede ser, tener problemas, puede haber pasado por muchas cosas, o puede tener diferencias políticas, no lo sé, pero depende si quieres leerlo o lees su obra, debe ser distinto, o quizás se planteen temas que te puedan pensar de otra manera, que te puedan visualizar el mundo de otra manera. Entonces, lo juzgaría más a un autor más por su obra, no por su vida. Ajá. No por su vida personal en este caso, ¿no? Su ¿Qué, obra qué, literaria. qué? Claro, bien, muy bien, es una respuesta muy, muy aceptable. ¿Qué libro estás leyendo ahora, Julio? Ahorita estoy leyendo La máquina del tiempo. Es Ajá, una obra de ciencia ficción, es muy, muy buena, lo tengo por acá. ajá. Lo tengo en la mochila Perfecto. que ya estaba fuera de casa y en mi carro me Ujú. pasé leyendo y Eh, ¿Qué opinas de la literatura contemporánea juvenil, sobre todo juvenil, porque hay todavía pues escritores que ya tienen larga trayectoria y que también son contemporáneos, obviamente, y son respetados sus carreras? Pero yo te pregunto, ¿qué opinas de la literatura contemporánea juvenil, de esos escritores que se están iniciando en el mundo de la literatura? ¿Crees que, sobre todo te hablo del país, ¿crees que en nuestro país hay autores con futuro literario que van a dar mucho que hablar con el pasar del tiempo? Y si así lo crees,
¿Puedes mencionar alguno de sus nombres, por ejemplo? Mira, antes leía mucho a peruanos, a escritores peruanos, escritores contemporáneos. Ahora, como hay tanto por leer, creo que nunca terminarías de leer los libros porque yo cada vez que puedo compro más libros y los tengo ahí pendientes quizá para leer, pero sí trato de apresurarme porque quiero leer lo que más puedo, lo que más quiero. Ahorita estoy leyendo más a clásicos, ¿no? Pero hablando en cuanto a tu pregunta que me haces, en el Perú sí hay buenos también que escriben literatura juvenil, ¿ah? Hay buenos. Por ejemplo, Juan José Cabero. Sí, Juan sí, es José un Cabero escritor. es un capo escribiendo novela juvenil y ese yo creo diría que hay que ser mezquino si no reconoces que es el único peruano que tiene premios internacionales de novela juvenil, ¿ah? Creo que tiene premio Norma, Barco de Vapor. Entonces, hay Sí. muchos, no solamente él, hay muchos que tienen esos premios Barco de Vapor. Entonces, hay gente que sí hace literatura juvenil y son buenos. Entonces, Bueno, hay que leerlos. Julio, me refería a autores jóvenes. Bueno, también tiene que ver, bueno, autores que publican libros jóvenes, ¿no? Autores jóvenes me refería, Julio. Autores jóvenes que están iniciándose en el mundo de la literatura, ¿no? ¿Has podido de repente toparte con ellos en algún evento? ¿Crees tú que hay autores jóvenes que se están iniciando en el mundo de la literatura, que tienen ese futuro literario, tú, según tu propia apreciación, cómo lo ves tú? ¿Tienen futuro, no tienen futuro? ¿Están dando mucho que hablar? Y si tienes algún nombre, lo puedes mencionar. Eh, no acudo mucho a ese tipo de encuentros literarios con escritores jóvenes, quizá por factor tiempo. Me interesa más el poco tiempo todo el tiempo que tengo, me interesa más escribir y leer. Uh -huh. Y no conozco escritores jóvenes que hacen ese tipo de literatura, pero depende de cada uno, ¿no? Si el hecho de que seas joven no significa que seas malo, o sea, cuanto mejor que te cultives con los tantos libros buenos que hay, creo que puedes agarrar en algún momento su estilo de esos escritores y tratar de hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, no igualarlos, pero sí quizá irse por esos sendas que ellos hacen, Claro. ¿no? Hicieron, ¿no? ¿Y qué consejo le darías tú a los escritores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? Publicar. Que se atrevan a publicar, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Obviamente que el texto debería tenerlo por lo menos ya madurado, pues, ¿no? Primero que lean a los clásicos, diría. Los clásicos son como un que te remueve todo, ¿no? Te hace ver el mundo de otra manera, el mundo literario de otra manera, ¿no? Entonces creo que una vez bien ya cultivado en la lectura, creo que tu texto o tu escritura va a ser distinto, ¿no? De otra manera, y por ende como un resultado, ¿no? Un buen resultado en tu escritura y que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a publicar, porque de eso se trata, ¿no? Bien. Bueno, nuestra última secuencia son preguntas rápidas y respuestas puntuales, Julio. Te voy a hacer 5 preguntas puntuales y tu respuesta también que tiene que ser puntuales, precisas y concisas, sin decir el por qué. Y bueno, te voy a hacer ¿no? la pregunta correspondiente. Perfecto, Julio. Vamos, dime. ¿Qué libro te cambió la vida? La cabaña del tío Tom. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? La cabaña del tío Tom, creo también. Es muy bueno. ¿Qué libro regalarías siempre? Regalaría. Mira, hay tantos buenos que hay, pero regalaría quizá, no sé, pues El llamado de los salvajes, Colmillo Blanco, La cabaña del tío Tom. ¿Qué libro has leído muchas veces? Para los jóvenes, perdón. ¿Qué libro has leído muchas veces? Mira, he leído tantas veces a Arguedas y he leído muchas veces La cabaña del tío Tom. Muy buena novela. Bueno, ya mencionaste qué libro te encuentras leyendo actualmente, ¿no?
¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Bien. A continuación te voy a mencionar una lista de autores en la cual tú solamente tienes que quedarte con uno y sin decir el por qué, porque ya vamos a entender por qué te quedas, y ya vamos a sacar nuestra propia conclusión. Y te lo voy a mencionar y a ver con qué autor te quedas hasta el final. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas? José María Arguedas, de lejos. ¿José María Arguedas o Abraham Valdelomar? No, me quedo con José María Arguedas, a pesar que Valdelomar es un capo. Fue un capo, ¿no? ¿Abraham, José María Arguedas o Ciro Alegría? Nietzsche. ¿En qué? Mirándolo desde qué punto de vista? No, tú dime con quién te quedas nada más, no decías, queda tu criterio tuyo, ¿no? Arguedas, me quedaría con Arguedas. Arguedas, ya, perfecto. José María Arguedas o Manuel Escorza. Arguedas. José María Arguedas o Julio Ramón Ribeiro. Ajá, pero es que estamos hablando de temas casi distintos, ¿no? Ribeiro es un capo, un maestro, diría, del cuento, ¿no? Entonces Arguedas ha sido ya más en novela y todo eso, a pesar que tiene cuentos también, pero si lo miro por el punto de vista del cuento, Ribeiro, pues es un capazo también, ¿no? Me quedaría con Ribeiro. Pero con Ribeiro te quedas. ¿Julio Ramón Ribeiro o Julio Cortázar? Ribeiro, me quedaría con Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro o Jorge Luis Borges. Borges. Me quedaría con Ribeiro. Sus cuentos. Julio Ramón Ribeiro o Gabriel García Márquez. Como te digo, son géneros totalmente distintos. Si hacemos una comparación, haríamos. Es que estamos hablando de. Gabriel García Márquez también escribió cuentos. Sí, yo lo sé que sí tiene cuentos, pero son cuentos cortos también, ¿no? Pero no son tan impactantes como sus novelas, ¿no? Me quedaría con Ribeiro, si lo vemos desde el punto de vista cuento. Julio Ramón Ribeiro o Juan Rulfo. Juan Rulfo. Juan Rulfo o Miguel Ángel Asturias. No, Juan Rulfo. Juan Rulfo o Carlos Fuentes. Rulfo me quedaría con Rulfo. Juan Rulfo o José Saramago. No, Juan Rulfo. Bien. Muy bien, entonces esos son, bueno, espero que retorne Julio, se cortó, bueno, ha sido pues las respuestas que ha tenido, ¿no?, Julio con nosotros acerca pues de las preguntas de los autores que él ha podido elegir. Esperemos que retorne Julio, ¿no? Esperemos que retorne Julio y que se conecte para que, ¿no?, haga sus palabras, sus últimas palabras sus últimas palabras que tenga que añadir o decir, ¿no? Bien, esperemos que se conecte, que retorne, ¿no? Pero bien, mientras tanto, ¿no? Ya hemos podido llegar al final del programa, ¿no? Al final del programa. Y hoy nos ha acompañado pues el escritor Julio Goicoechea. Bien. Julio nuevamente está acá. Bien. Pedimos disculpas a los que nos están viendo, ¿no? Se cortó la conversación con Julio. Bien, Julio se ha quedado con el escritor, ¿no? Juan Rulfo, ¿no? Él mismo acaba de mencionar. Bien, Julio, cuéntanos,
¿Dónde pueden adquirir tus libros y cuáles son tus redes sociales donde tus lectores puedan seguirte? Bueno, mis redes sociales me encuentran como Julio Goicoechea. Y mis libros lo pueden encontrar en cualquier librería o en las ferias. También en las ferias hay muchos... las editoriales que publican mis libros lo pueden encontrar en este caso. Y bueno, tus palabras, pues, tus últimas palabras de despedida, ¿no? Algo que tengas que agregar o no lo hayas dicho durante la entrevista, Julio. Ana, te agradezco mucho por esta entrevista. Te agradezco porque promueves de esta manera quizá a los escritores, ¿no? Los escritores que quizá tienen poca pantalla en este caso. Entonces, esa es una buena tarea que estás elaborando, que estás llevando. Entonces, gracias mejor por esta entrevista y hasta otro día, ¿no? Bien, para los amigos que no han podido ver la entrevista, lo van a poder ver a través del canal de YouTube. Vamos a poder subir esta entrevista, esta conversación que tuvimos con el escritor peruano Julio Goicoechea, y lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Bueno, como dice en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Pueden seguirnos por nuestras redes, como Harry Confidencias en el Tiempo, en el Facebook, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en Instagram, ¿no? Y este programa pues está creciendo de a pocos. Estamos difundiendo la literatura contemporánea a autores contemporáneos, a escritores contemporáneos, pero bien, de repente nuestro invitado de hoy, de repente nos acompaña en la próxima, de repente hacemos una mesa redonda o tocamos una temática de novela o hablemos de novela juvenil o infantil. Y bueno, los autores que están pasando por este programa de repente van a retornar nuevamente y vamos a poder tratar este tipo de temas. Bien, con nosotros será hasta otra oportunidad, otro fin de semana, donde estemos entrevistando a otro autor o otra autora, y no se pierdan, ¿no? el programa pues, de entrevistas a autores contemporáneos. Con nosotros será hasta otra oportunidad y muchas gracias por habernos visto el programa. Muchas gracias. Salud por él a todos. Buenas noches. Salud por él a todos. Hasta luego. Chao.